Cuando mi novia me pidió un tiempo, actué como el novio comprensivo y respetuoso que siempre intenté ser. Le di su espacio. No llamé, no insistí, no pregunté. Pensé que era lo correcto. Ahora sé que mientras yo esperaba pacientemente, ella ya estaba viviendo una historia completamente distinta. Y lo peor de todo es que la estaba viviendo desde mucho antes de aquella conversación. Teníamos casi 3 años juntos cuando empezó todo. Yo tenía 28, ella 26. Era de esas relaciones que desde afuera parecen perfectas, sin drama visible, sin peleas graves, sin razones concretas para preocuparse. Discutíamos por lo normal, por trabajo, por dinero, por planes que no siempre coincidían, pero nada que no pudiera arreglarse con una conversación. Ella era divertida, sociable, fácil de querer. Se llevaba bien con mis amigos, con mi familia, con cualquier persona que apareciera en su camino. Nunca fui un novio celoso ni controlador. Jamás revisé su teléfono. Nunca le pedí contraseñas. Nunca la interrogué sobre con quién salía ni a qué hora llegaba. Confiaba en ella porque no tenía motivos para no hacerlo. Los primeros 2 años fueron buenos. El quiebre empezó cuando consiguió trabajo en una empresa mucho más grande. Al principio, llegaba emocionada. Me contaba historias sobre sus nuevos compañeros, sobre los proyectos, sobre las salidas después del trabajo. Me gustaba verla así. Me parecía bien que tuviera ese espacio. Pero con los meses, algo empezó a cambiar. No de golpe, sino de a poco, en detalles que por separado parecían insignificantes. Comenzó a llegar más tarde. Algunas noches eran reuniones de trabajo, otras, tráfico. A veces, simplemente salía con gente de la oficina, y eso era toda la explicación. Yo no preguntaba demasiado, porque tampoco quería parecer el novio inseguro. Lo que sí empecé a notar fue que nuestras conversaciones se vaciaron. Dejamos de hablar de nosotros, de nuestros planes, del futuro. Yo intentaba organizar algo, un viaje, una cena, cualquier cosa para reconectar. Y siempre encontraba la misma respuesta, que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que mejor otro día. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando en mi departamento cuando su teléfono vibró varias veces seguidas. Ella lo tomó, leyó lo que fuera que decía, y sonrió. No una sonrisa cualquiera. Una de esas sonrisas que hacía tiempo no le veía. Cuando notó que la estaba mirando, la borró de la cara casi de inmediato. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, cosas del trabajo. No insistí, pero esa imagen se quedó grabada. Hoy entiendo que fue el primer momento en que mi intuición intentó avisarme algo que yo no estaba listo para escuchar. Las semanas que siguieron fueron cada vez más extrañas. Ella estaba presente físicamente, pero emocionalmente ya no estaba. Era como hablar con alguien que tiene la mente en otro lado. Intenté sacar conversación varias veces. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás preocupada por algo? Solo estoy cansada. ¿Hice algo que te molestó? Claro que no. Cada pregunta recibía una respuesta corta que cerraba la puerta antes de que pudiera entrar. Y yo seguía aceptándolas, porque cuando quieres a alguien, buscas la explicación más conveniente. La alternativa duele demasiado. Hasta que llegó ese domingo. Estábamos juntos en casa, pero ella no estaba realmente ahí. Tenía el teléfono en la mano y lo revisaba cada 2 o 3 minutos. Cada vez que intentaba hablar de algo serio, encontraba la manera de desviar el tema. En un momento me hartó y decidí preguntarle directo. ¿Nos pasa algo? Se quedó callada, varios segundos mirando un punto fijo. Y entonces vi algo en su cara que nunca había visto antes. Una mezcla de culpa y alivio al mismo tiempo. Como si llevara semanas esperando que yo hiciera esa pregunta para no tener que hacerla ella. Finalmente suspiró. Creo que necesito un tiempo. El estómago se me cayó. ¿Un tiempo? Sí, necesito pensar. Necesito espacio. Necesito encontrarme. Intenté mantener la calma, aunque por dentro ya sentía que algo se rompía. ¿Hay alguien más? La respuesta llegó casi antes de que terminara la pregunta. No. ¿Segura? Sí. No hay nadie más. Le creí. O quise creerle, que no es lo mismo. Esa noche, la vi irse convencida de que era una crisis pasajera.
de que en unas semanas todo volvería a acomodarse. Lo que no sabía era que en los días siguientes iba a empezar a descubrir una historia completamente diferente a la que me habían contado. Y el primer pedazo de esa historia aparecería en el lugar menos pensado. Me propuse respetar el espacio que me había pedido. No la llamé, no le mandé mensajes, no le pregunté nada. Pensé que si realmente necesitaba ese tiempo para aclarar su cabeza, lo menos que podía hacer era dárselo sin presionarla. Los primeros días fueron duros. Me costaba concentrarme en el trabajo. Dormía mal y revisaba el teléfono cada rato, esperando que apareciera algún mensaje suyo. Un saludo, cualquier cosa. Pero no llegaba nada. Fue una tarde de esa primera semana, cuando entré a Instagram, casi sin querer, y vi una historia publicada por una de sus compañeras de trabajo. Una foto grupal en un bar. Gente de la oficina después de salir del trabajo. Lo normal. Lo que me hizo detenerme fue verla a ella en la foto. Sonreía de una manera que hacía meses no le veía. Estaba relajada, despreocupada, con cara de alguien que está pasándola genuinamente bien. Y 2 días antes, me había dicho que estaba confundida y emocionalmente agotada. Intenté no darle demasiada vuelta. Una foto no significa nada. La gente puede estar bien en una foto y estar sufriendo por dentro. Me lo repetí hasta convencerme de seguir adelante. Pero la semana siguiente apareció otra historia y otra más. Reuniones, salidas, eventos de empresa. En todas parecía estar pasándola de maravilla. Mientras yo intentaba entender qué había fallado en nuestra relación, ella parecía perfectamente adaptada a esta nueva versión de su vida. Eso dolió más de lo que esperaba. Decidí escribirle, solo para saber cómo estaba, nada más. Hola, ¿cómo estás? Tardó 8 horas en responder. 8 horas. Antes contestaba en minutos. Estoy bien, gracias por preguntar. Punto final. Sin preguntarme cómo estaba yo. Sin ningún interés por continuar. La conversación murió ahí. Esa noche, empecé a considerar en serio algo que me había negado a pensar hasta entonces. Que quizá ella ya había tomado una decisión. Y yo era el único que todavía no lo sabía. Salí más con amigos. Fui al gimnasio. Traté de mantenerme ocupado. Una noche, mientras le contaba todo esto a uno de mis mejores amigos, me preguntó algo que me cayó como balde de agua fría. ¿Estás seguro de que no hay alguien más? Ella me dijo que no. Se rió un poco. Eso no responde la pregunta. Tenía razón, y lo sabía, porque al repasar los últimos meses con honestidad, todas esas piezas sueltas empezaban a tomar una forma que no me gustaba nada. Fue un sábado, cuando apareció la primera pista concreta. Estaba navegando en Facebook cuando vi una publicación de la empresa donde ella trabajaba. Un evento corporativo de algunas semanas atrás. Fotos grupales, la gente sonriendo. Ese tipo de cosas. La encontré a ella en varias de las imágenes. Y en casi todas, estaba junto a un hombre que yo nunca había visto. Nada escandaloso. No había nada comprometedor en esas fotos. Pero estaban juntos en demasiadas de ellas. Sentados cerca, conversando, caminando uno al lado del otro. Entré al perfil del tipo. Trabajaba en la misma empresa. Tenía más o menos nuestra edad. Formaba parte del mismo círculo con el que ella había empezado a salir tanto últimamente. No encontré nada concreto. Pero tampoco pude sacármelo de la cabeza. Los días siguientes, seguí viendo historias donde ambos coincidían. Siempre los dos. Eventos, salidas, actividades de trabajo. Podía ser pura casualidad. Podía no serlo. Lo que sí sabía era que mi instinto no se callaba. 2 semanas después de que me pidiera tiempo, la llamé. Necesitaba escuchar su voz y hacerle la pregunta otra vez. ¿Has pensado en nosotros? Todavía necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Exactamente. Silencio incómodo. Para pensar. ¿Hay alguien más? La respuesta llegó igual de rápida que la primera vez. Demasiado rápida. No. Pero esta vez algo sonó diferente. Cuando llevas años con una persona, aprendes a leer los matices de su voz, las pausas, el tono, la velocidad. Y algo en esa respuesta no encajó.
Colgué con la sensación de que me habían mentido a la cara por segunda vez. Todavía no tenía pruebas, solo intuiciones acumuladas y una incomodidad que no me dejaba en paz. Hasta que una noche llegó un mensaje que no esperaba. Era un martes. Estaba viendo algo en la tele, sin prestarle atención, cuando llegó una notificación de Facebook. Una persona que no tenía agregada. Tardé unos segundos en reconocerla. Era una compañera de trabajo de mi ex. Nos habíamos cruzado un par de veces en eventos de la empresa, pero nunca habíamos hablado. El mensaje decía: Hola, no sé si debería escribirte, pero creo que hay cosas que mereces saber. Se me cerró el pecho. Le pregunté qué quería decir. Pasaron varios minutos. Me sentí mal cuando supe que ella te pidió un tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente en la oficina sabe lo que está pasando. Esa frase. La leí 3 veces. Era como si una parte de mí ya supiera lo que venía, pero el resto todavía no quisiera aceptarlo. ¿Qué está pasando? Una pausa corta. Ella está saliendo con alguien del trabajo. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. No fue una sorpresa total. Eso sería mentira. En el fondo, ya lo intuía. Pero verlo escrito era otra cosa completamente distinta. Le pregunté quién era. Era exactamente el hombre que aparecía en todas esas fotos. El mismo que no había podido sacarme de la cabeza. Según ella, llevaban meses acercándose. Al principio todos en la oficina pensaban que eran amigos. Después, empezaron a almorzar juntos, a coincidir en todo, a estar siempre cerca. Y poco a poco, ya todo el mundo sabía que entre ellos había algo más. Le pregunté si estaban juntos de manera oficial. No lo sé, pero se comportan como pareja. Esa respuesta me golpeó más que cualquier confirmación directa, porque significaba que mientras yo esperaba con la esperanza intacta, ellos ya estaban construyendo algo que todo su entorno podía ver. Pero lo que más me afectó fue lo siguiente. Los rumores dentro de la oficina, me dijo ella, habían empezado antes de que me pidiera ese tiempo. Antes. Eso lo cambió todo. Porque ya no se trataba de algo que hubiera ocurrido después de nuestra crisis. Significaba que mientras me pedía paciencia y espacio, lo que estaba pasando ya tenía semanas o meses de historia. Cuando terminé esa conversación, me quedé sentado un buen rato sin moverme. Las piezas encajaban solas. Las llegadas, tarde. Los mensajes a deshora. La distancia emocional que aparecía sin explicación. Las excusas que sonaban razonables por separado, pero que juntas formaban un patrón muy claro. Ella ya había empezado a irse mucho antes de decirme que necesitaba tiempo. Aún así, una parte de mí quería resistirse a esa conclusión. Quería creer que estaba exagerando, que faltaba contexto, que las cosas no eran exactamente como parecían. Esa parte duró poco. El viernes siguiente, recibí una llamada de otro amigo. Sonaba incómodo desde el primer segundo. No sé si debería decirte esto. Ya estaba cansado de escuchar esa frase. Solo dime qué pasó. Creo que acabo de ver a tu ex. ¿Y? No estaba sola. No necesitó decir más. Le pregunté dónde la había visto. Me nombró un restaurante conocido de la ciudad. Y antes de colgar, añadió una última cosa. No parecía una salida entre amigos. Colgué y me quedé en silencio. Y fue extraño, porque lo que sentí no fue tristeza. Fue enojo. Por primera vez desde que empezó todo, estaba genuinamente molesto. Porque entendí algo que me pareció muy simple. Ella tenía todo el derecho de terminar la relación. Tenía derecho de enamorarse de otra persona. Tenía derecho de elegir otro camino. Lo que no tenía ningún derecho era a mantenerme esperando, mientras exploraba algo nuevo. A pedirme paciencia, mientras construía algo con otro. A mirarme a los ojos 2 veces y decirme que no había nadie más. Mientras lo pensaba, empezaron a volver recuerdos de los últimos meses, con un significado completamente diferente. Promesas que no cumplió. Planes cancelados a último momento. Momentos en los que estaba físicamente conmigo, pero con la mente en otro lado. Era como volver a ver una película sabiendo el final. Todo cobraba sentido de repente. Tomé una decisión. Necesitaba escucharla decirme la verdad. No para recuperarla. No para discutir.
No para suplicar nada, solo para cerrar esa historia, sabiendo exactamente qué había pasado. Le mandé un mensaje, pidiéndole que nos viéramos para hablar. Respondió horas después, y aceptó. Lo que no sabía todavía era que lo que me iba a contar en esa conversación sería peor de lo que ya imaginaba. Nos vimos en la misma cafetería a la que íbamos cuando recién empezamos a salir. No sé si ella eligió ese lugar a propósito, o si fue casualidad, pero la ironía no se me escapó. Llegué antes, me senté y traté de ordenar mis ideas. Durante semanas había imaginado ese momento, pensando que llegaría cargado de preguntas o con alguna esperanza todavía encendida. Pero cuando me senté a esperarla, me di cuenta de que ya no quería convencerla de nada. Solo quería saber la verdad. Cuando llegó, nos saludamos con educación. Hablamos un par de minutos de cosas sin importancia, trabajo, familia, lo de siempre. Ambos sabíamos que era solo una forma de retrasar lo inevitable. Fui directo. ¿Hay alguien más? Su expresión cambió de inmediato. Por primera vez, no respondió rápido. Bajó la mirada y se quedó callada varios segundos. Ese silencio ya era una respuesta. Sí, una sola palabra. Y fue suficiente. Respiré hondo. ¿Es el hombre de tu trabajo? Asintió despacio. Sí. Entonces me mentiste. No quería lastimarte. Esa respuesta me irritó más que el resto. Le pregunté cómo exactamente pedirme tiempo mientras empezaba algo con otra persona. Evitaba hacerme daño. No respondió. El silencio volvió a hablar por ella. ¿Cuándo empezó todo? La vi tensarse, como si estuviera calculando cuánto decir. Hace varios meses. Empezamos a acercarnos. Esa respuesta dolió más que el sí de antes, porque confirmaba lo que más me había costado aceptar. No era alguien que apareció después de que nuestra relación se cayó. Era alguien que existía mientras nosotros todavía estábamos juntos. Quizás no de manera física, quizás no de manera oficial, pero emocionalmente, ella ya estaba construyendo otra cosa mientras seguía conmigo. Eso explicaba todo. La distancia, el desinterés, las barreras invisibles que encontraba cada vez que intentaba acercarme. Mientras la escuchaba, entendí algo que había rechazado aceptar desde el principio. Aquella conversación donde me pidió tiempo no había sido un intento sincero de salvar la relación. Había sido una salida cómoda, una manera de irse sin quedar como la villana de la historia. Porque decir, necesito tiempo, suena mejor que decir, me estoy enamorando de otro. Le hice una última pregunta. ¿Lo querías cuando todavía estábamos juntos? Levantó la vista. No respondió de inmediato. No necesitó hacerlo. La expresión en su cara me dio todo lo que necesitaba saber. Y en ese momento, algo se acomodó dentro de mí. No de manera agradable, pero sí de manera definitiva. Hasta ese instante, todavía guardaba alguna esperanza. No de volver con ella, sino de descubrir que todo había sido malentendidos o mala suerte. Pero era mucho más simple que eso. Ella había elegido otro camino, y yo ya no formaba parte de él. Seguimos hablando unos minutos más, sin enojo, sin escenas, con una calma que me sorprendió. Cuanto más hablábamos, más tranquilo me sentía. Después de semanas de incertidumbre, por fin tenía respuestas. Dolían, pero eran respuestas reales. Antes de levantarme, le hice una última pregunta, la que más me importaba. Si las cosas con él no hubieran funcionado, ¿habrías intentado volver conmigo? No esperaba esa pregunta. Lo noté en su cara. Se quedó pensando demasiado tiempo para una pregunta que una persona segura de sus decisiones respondería de inmediato. Finalmente dijo, no lo sé. Esas 3 palabras cerraron todo, porque me confirmaron que probablemente me había convertido en su plan B. Una opción de respaldo, por si las cosas no salían como esperaba. No necesité escuchar nada más. Me levanté, le deseé suerte. Ella hizo lo mismo. Sin abrazos, sin lágrimas, sin drama. Salí a la calle, caminé hacia mi auto, y mientras manejaba de regreso a casa sentí algo que llevaba semanas sin sentir. Alivio. Seguía triste, seguía decepcionado, pero ya no tenía dudas. Ya no tenía preguntas abiertas. Ya no había falsas esperanzas consumiendo mi energía. La historia había terminado.
Lo que no imaginaba era que meses después recibiría noticias que confirmarían algo que varios amigos habían tratado de decirme desde el principio. No volví a buscarla después de esa tarde. No la bloqueé en ningún lado, ni publiqué nada. Simplemente desaparecí de su vida y me concentré en reconstruir la mía. Los primeros meses no fueron fáciles. Casi 3 años de relación dejan una cantidad enorme de hábitos. Muchas veces agarré el teléfono por inercia para contarle algo y justo antes de escribir, recordé que ya no estaba. Ese tipo de momentos duelen de una manera difícil de describir, pero fui avanzando. Salí más con amigos, retomé cosas que había dejado de lado. Me puse más serio con el trabajo y con mi salud. Con el tiempo dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de hacer preguntas. Ya tenía la verdad, y seguir excavando no iba a cambiar nada. Un día, noté que había pasado una semana entera sin pensar en ella. Después, un mes. Y ahí entendí que algo había cambiado definitivamente. Por amigos en común, me fui enterando de algunas cosas sin buscarlo. Supe que ella y el compañero de trabajo formalizaron la relación poco después de nuestra ruptura. La velocidad no me sorprendió para nada. Ya sabía que eso llevaba mucho más tiempo cocinándose de lo que ella había admitido. Lo curioso fue que para cuando me llegó esa información, ya no sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera celos, solo indiferencia. Y la indiferencia, cuando la sentí por primera vez, fue increíblemente liberadora. Meses después, en una cena con amigos, uno de ellos mencionó que las cosas con su nueva pareja no estaban yendo tan bien. Discusiones, celos, conflictos laborales por estar juntos en la misma empresa, los problemas habituales de ese tipo de situaciones. No voy a mentir. Durante unos segundos lo procesé, pero para mi propia sorpresa, no sentí satisfacción. No esperaba ese karma que a veces la gente desea. Para entonces, ya había entendido algo importante. Mi bienestar no dependía de que su relación fracasara. Dependía de que yo siguiera construyendo mi propia vida. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Casi un año después de todo esto, recibí un mensaje suyo. No habíamos hablado desde la cafetería. Ver su nombre en la pantalla me sorprendió, aunque no de la manera en que hubiera esperado meses antes. Me preguntó cómo estaba. Intercambiamos algunos mensajes cortos y educados. Nada profundo. Me dijo que esperaba que las cosas me fueran bien. Le dije que sí, que me iban bien, porque era verdad. La conversación terminó pronto. Nunca volvió a escribir, y yo no sentí ninguna necesidad de hacerlo tampoco. Cuando pienso en todo lo que pasó, ya no lo veo como una tragedia. Lo veo como algo que tuve que vivir para aprender cosas que de otra manera no hubiera aprendido. Que cuando algo se siente raro durante demasiado tiempo, generalmente hay una razón. Que confiar en tu pareja es fundamental, pero negarse a ver lo que está frente a tus ojos no es confianza, es negación. Y que cuando alguien te pide espacio mientras se aleja emocionalmente, a veces el problema no es que necesite pensar. A veces ya tomó su decisión y simplemente todavía no encontró la manera de decirla. Ella eligió otro camino. Yo elegí seguir adelante, y perder a alguien que no fue capaz de ser honesto contigo, aunque duela en el momento, nunca es la pérdida que parece.